Hola, muy buenos días a todos, soy el Tazo y bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal. Hoy os quería traer otro noticiero semanal, espero que os guste. Esto es algo que ocurrió el pasado domingo, el último domingo, que es que España gana la Copa Davis gracias a Roberto Bautista y Rafael Nadal, que jugó el segundo partido. Fue el partido de Nadal y también el de Bautista, también hay que decir que fueron partidos muy difíciles y al final consiguieron ganar los dos la victoria. El protagonista del equipo español de la Copa Davis, todo el equipo asegura que fue Roberto Bautista, por tener esa fuerza, esa valentía y también tener esa voluntad después de lo que le ha pasado personalmente, que han sido unas cosas como muy perjudicantes para él. Y bueno, y el mayor protagonista ha sido Roberto Bautista por todo aquello que lo ha pasado. El broche perfecto para Roberto no puede existir nunca. En una semana como esa no hay broche perfecto posible. Esta es la realidad, ¿no? Cuando ocurren desgracias así, todo lo demás pasa a ser secundario, ¿no? El deporte, cualquier tontería de la vida por la cual nos enfadamos o nos molestamos, pues nos damos cuenta de que todo tiene una importancia muy relativa cuando ocurren cosas como las que han ocurrido esta semana con Roberto, ¿no? Dicho esto, sí que es verdad que para nosotros que Roberto haya vuelto significa muchísimo. Es una inspiración grande después de vivir lo que está viviendo, poder tenerlo al lado de nosotros, poder tenerlo en el vestuario, poder tenerlo en el equipo. Simplemente eso, juegue o no juegue, que no lo sé, que dependerá del capitán y de él también, supongo. El simple hecho de que él esté de vuelta con nosotros, para nosotros es increíble, ¿no? Solo le podemos agradecer todo el apoyo que nos está dando, y para nosotros significa muchísimo quien en estos momentos tan complicados haya querido volver a compartir estos momentos con nosotros y a seguir estando con el equipo. O sea que mil gracias a Roberto. Después de este tema ya pasamos a otro tema. ERES, Andalucía y PSOE. Prácticamente se ha hablado en especial en eso, en esta semana casi todas las noticias relacionadas con la política española han ido dirigidas al PSOE por sus casos de corrupción en Andalucía. A dos cuestiones fundamentales. Una que conocimos ayer, que es la sentencia de los ERES, de un caso que, tal y como vienen señalando ya los expertos, sería el caso de corrupción mayor de la historia de España y probablemente de la historia de la Unión Europea en cuanto a fondos públicos defraudados. Nosotros seguimos esperando las explicaciones de Pedro Sánchez como secretario general del Partido Socialista. Además hay que recordar que es una persona que accedió a la Secretaría General aupada en buena medida por la Federación Socialista Andaluza, y que en su actual gobierno hay dos exconsejeras de los gobiernos de Chávez y Griñán. Por tanto, las explicaciones que dio ayer el vicesecretario de la Organización del Partido Socialista no son suficientes, y todos esperamos que Pedro Sánchez asuma su responsabilidad. Y solo le pedimos el mismo baremo que tiene frente a otras formaciones políticas. Es él el que hablaba de que es incompatible estar en el gobierno si a un partido se ve afectado por una condena en materia de corrupción, aunque no afecte directamente a quien ostenta la responsabilidad en ese gobierno. En este momento Pablo Casado también critica a Pedro Sánchez por esa moción de censura, que una de las cuestiones que él proponía, que Pedro Sánchez proponía para ser investido presidente con la moción de censura, era que como el PP había tenido casos de corrupción y todo eso, pues lo que decía era que es injusto que ahora mismo ha salido el caso de los ERES en Andalucía, que según los expertos aseguran que es el mayor caso de corrupción de la historia de España y de la Unión Europea. Según las fuentes, Pablo Casado asegura que el caso de los ERES en Andalucía no es un caso ajeno al Partido Socialista, y además este caso de corrupción afecta a 20 altos cargos. Y también, para que nos pongamos así en una cifra, lo que ha costado el caso de los ERES en Andalucía entre el 2000 y 2009, en ese tiempo se ha defraudado
casi hasta, bueno, si se ha defraudado 680 millones de euros. Casi se podría decir que hasta casi 700. Ante las varias acusaciones que las otras formaciones políticas han hecho al PSOE sobre este caso, hace ya algunos días José Luis Ábalos, que es el ministro de Fomento del Partido Socialista, compareció a una rueda de prensa para explicar todo lo sucedido y lo que tiene que ver, según desde su criterio, que afectaría a su partido este caso de corrupción. Eso, por tanto, que no afecta ni al actual gobierno ni a la actual dirección del Partido Socialista y por el que el Partido Socialista de Andalucía ya depuró las responsabilidades políticas. Podríamos decir que en esta comparecencia ante la rueda de prensa en Ferraz, en su sede, se podía decir que José Luis Ábalos dice que ese caso de corrupción no tiene nada que ver con su partido, solo por el simple hecho de que ya eso, digo, que la gente acusada en el juicio de los seres ya no está relacionada con el partido. Pero yo ahora mismo quiero hacer una pregunta. Si es verdad si es verdad lo que dice de que no había ningún de los que expresidentes que se le acusa en la Junta de Andalucía no son del partido, que en eso que yo creo que lleva mucha razón, ¿cómo es posible que hace muy poco, bueno, eso ya se lleva haciéndose durante mucho tiempo, pero cómo es posible que en época de Susana Díaz a la gente se le comprara los votos con dinero público, aunque no sean defraudados? Pero en época de Susana Díaz también han ocurrido casos de ese tipo. Entonces, en parte, yo creo que está relacionado con el PSOE. Tampoco quiero afirmar estas palabras, pero yo creo que este caso, quieran o no, les afecta, y yo creo que tienen algo que ver también con gente que está ahora. Bueno, ya hemos abordado ya de forma muy resumida en esta semana el caso de los seres en Andalucía. En fin, así un poco para que os pongáis en resumen de lo que habéis visto, el dinero en total que ha sido defraudado, no por los dirigentes políticos que no se han llevado nada, sino también por gastarse el dinero público en fiestas, en prostíbulos y en subvencionar chiringuitos muy inútiles y que no han llevado a nada. Y por eso se explica que cuando el PP y Ciudadanos llegaron al gobierno en la Junta de Andalucía, se encontraron muchas listas de espera ocultas por el PSOE por el hecho de que haya ocurrido estos casos. Pasamos ahora a otro tema también cercano, y también es un poco para más hablar, que ya ha pasado ya una semana desde el último noticiero semanal, por esto es noticiero semanal, pues hablar también del pacto PSOE y Podemos. En Podemos lo que ha pasado esta semana es que el partido político Podemos ha convocado una votación a los militantes de su partido para saber si querían un gobierno en coalición, un acuerdo con el PSOE o no. Y después los resultados de esta votación ha sido un 93,7%, sí, un 94% vamos a decir que sí, y un 6% que no quieren. Y en el PSOE todos los varones de ese partido, que son los varones, para que por si no lo sabéis, son los presidentes autonómicos, le dan el visto bueno a Pedro Sánchez para que siga adelante con ese preacuerdo que hace 2 semanas nos pilló así como de sorpresa, el pacto entre el PSOE y Unidas Podemos. Pero también no olvidemos que hay un sector en ese partido, creo que un sector no mayoritario, pero sí que un sector muy numeroso, que hay también mucha gente en el PSOE. No me refiero ya a varones, sino también yo creo que hay muchos militantes que están en contra de ese preacuerdo, y también piden a la directiva que
que reaccione e intente buscar un pacto de Estado, un pacto de Estado con el Partido Popular, para que solo dependan del Partido Popular, que es un partido constitucionalista, en vez de los partidos nacionalistas, independentistas, y también para que no dependa de Podemos. Esto lo que voy a contar no es del mismo tema, pero sí que es de un tema relacionado, y también por una de las razones por la que Pedro Sánchez consiguió muchos votos y por la que Podemos bajó, fue que mucha gente desencantada en abril con Podemos se fue al PSOE, porque Pedro Sánchez estaba diciendo toda la campaña que no iba a pactar con ellos. Entonces, si nos guiamos por esta información, hay un sector en ese partido muy grande que está también en contra. Opinión deberían hacer una votación a sus militantes y también a ver qué es lo que sale, ya que la directiva, con esa votación, que también creo que la tomarán en cuenta, ya sabrán lo que hacer, que no cierren las puertas al PP, porque es un partido que tampoco, constitucionalista, bueno, se puede decir constitucionalista con el PSOE, pero ahora mismo si el PSOE pacta con Podemos y los partidos nacionalistas, yo creo que ese término de partido constitucionalista el PSOE lo perderá, y mucho sector de ese partido del PSOE se irá a Ciudadanos o al PP, o sea que perderá también, yo creo que mucho electorado. Y también quiero hablar de otra cosa, del partido Esquerra Republicana, que pide una mesa de negociación con el PSOE para el derecho de autodeterminación en Cataluña y otras cuestiones más relacionadas con el independentismo, si quieren conseguir el sí de la investidura de Pedro Sánchez. Mientras que algunos partidos que se podían considerar de centro derecha, un poco de derecha, como Coalición Canaria, han dicho que darán el sí a la investidura de Pedro Sánchez por no ir a unas terceras elecciones, mientras que en otros momentos esas mismas personas con ese mismo partido dijeron que no. Y también hace algunos días Pedro Sánchez llamó a Inés Arrimadas para negociar el sí de su investidura en el caso de que Esquerra Republicana diga que no. Y después todo lo que ha pasado en esta semana entera, así para resumir y también para acabar este noticiero semanal, es que Rafa Nadal, gracias a Rafa Nadal y Roberto Bautista, España ha logrado su sexta Copa Davis, celebrada y terminada el domingo 24 de noviembre, el pasado domingo, que la ganó. También metiéndonos en política, el PSOE y Unidas Podemos siguen hablando sobre su preacuerdo, intentan negociar el sí con Esquerra Republicana, mientras Esquerra Republicana quieren abrir una mesa de negociación con el PSOE para negociar el derecho del derecho de autodeterminación en Cataluña, que es un derecho que no se recoge en ninguna constitución de las que hay europeas, ni siquiera en la de España, o sea que es un derecho que no existe. Más bien la autodeterminación no es un derecho. Cataluña, un referéndum, una cosa de esas parecidas, acciones parecidas que tengan que ver con Cataluña y que les beneficie justamente a los que se quieren irse de España. Y también se habla mucho sobre la sentencia de los ERE en Andalucía. Para ponernos así en resumen, son 680 millones de euros defraudados, mientras que los 680 millones de euros defraudados han sido destinados a prostíbulos, a lugares de fiesta, y prácticamente se ha gastado en esto, se ha despilfarrado ese dinero entre los años 2000 y 2009, entre los años 2000 y 2009. Si os ha gustado este noticiario semanal, podéis dejar aquí un like, también comentar qué cosa os ha gustado, qué cosa nos ha gustado, qué cosa no he comentado, qué cosa queréis que comente, así y que dé el noticiero semanal. Y nos vemos en la semana que viene. ¡Adiós!